En un soleado sábado, Sergio, un abogado de 35 años, con un impecable historial profesional, se apresuraba a casa tras una compleja vista judicial. Anhelaba una tranquila velada en compañía de su familia. Hoy era un día especial, aniversario de bodas con Ana, y planeaban celebrarlo en la intimidad, preparando una cena juntos. A pesar de los difíciles meses recientes, Sergio esperaba que esta noche marcara el comienzo de una nueva etapa en su relación. La casa le recibió con el calor y el aroma del café recién hecho. En la sala sonaba una suave música jazz, y de la cocina llegaban los sonidos de la preparación de la comida. Ana estaba junto a la estufa, cortando con cuidado las hierbas para la ensalada. Su larga cabellera oscura estaba recogida en un descuidado moño, y en su mejilla se veía una mancha de harina, vestigio de sus experimentos culinarios. Parecía serena, casi feliz. «Llegas justo a tiempo», dijo ella sonriendo. «¿Me ayudas con el postre?» Sergio se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de una silla y se dirigió a la cocina. Amaba estos momentos, cuando cocinaban juntos. Pero esta vez, algo en su sonrisa parecía forzado. Lo percibió, pero no le dio importancia. «Claro que sí, ya estoy listo», respondió él, intentando ocultar su cansancio. Mientras cocinaban, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Ana le contó sobre su última exposición, donde sus cuadros habían recibido numerosas críticas positivas. Sergio la escuchó atentamente, intercalando algunas preguntas, pero sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. No podía deshacerse de la sensación de que entre ellos existía una barrera invisible. Cuando pusieron la mesa, Sergio notó que Ana miraba constantemente su teléfono, que yacía junto a su plato. Cada vez que la pantalla se iluminaba, su mirada se tornaba tensa, pero ella trataba de disimularlo. «¿Te están llamando?», preguntó Sergio, intentando hacerlo casualmente. Ana se sobresaltó, como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo y se excusó. «No, son solo notificaciones, nada importante». Sergio asintió, pero algo se encogió en su interior. No quiso profundizar en el tema, decidiendo que no quería arruinar la velada con sospechas. Después de la cena, abrieron una botella de vino, se sentaron en el sofá y comenzaron a ver fotos antiguas de su álbum de boda. Ana reía, recordando cómo se perdieron de camino a la iglesia, y Sergio se asombraba de lo rápido que habían pasado los años. Pero incluso en ese momento no podía dejar de pensar que detrás de su risa se escondía algo más. Más tarde, cuando Ana se fue al baño, Sergio vio accidentalmente que su teléfono había quedado sobre la mesa. Nunca antes había revisado sus mensajes y siempre se había enorgullecido de que su relación se basara en la confianza. Pero en ese instante luchaban en él dos fuerzas: el deseo de mantener esa confianza y una creciente inquietud. Descartó la tentación y suspiró. «No hoy», pensó. Ana regresó con una taza de té y le propuso ver una vieja película que les encantaba en sus primeros años de matrimonio. Pero incluso ese gesto le pareció a Sergio una especie de intento de distraerlo de sus inquietantes pensamientos. La noche terminó tranquilamente, pero en el alma de Sergio quedó una sombra de duda. No podía explicar qué era lo que le preocupaba exactamente, pero la sensación de una tormenta inminente se hacía cada vez más intensa. En ese momento, aún no sabía que este día marcaría el comienzo de cambios devastadores en sus vidas. Sergio y Ana parecían la pareja perfecta. Su casa, situada en un tranquilo y prestigioso barrio de la ciudad, era la personificación del confort y la estabilidad. Las mañanas comenzaban igual. Sergio preparaba un café negro fuerte mientras Ana arreglaba la cama. Después del desayuno, salían juntos a correr. Era su tradición, una forma de mantenerse en forma y pasar tiempo juntos. Ana corría un poco delante, sus ligeros movimientos recordaban a un baile. Sergio admiraba su gracia, pero notó que cada vez se ensimismaba más. Cuando intentaba iniciar una conversación, sus respuestas eran breves, como si estuviera absorta en sus propios pensamientos.
¿Todo bien?, le preguntó una vez, alcanzándola. Claro, respondió ella con una sonrisa, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Después de correr, volvían a casa. Sergio se sentaba a trabajar. Debía preparar los documentos para un nuevo caso complicado. Su carrera como abogado requería la máxima concentración y siempre se había enorgullecido de su capacidad para separar su vida personal de la profesional. Ana se iba a su estudio, donde se dedicaba a la pintura. Sus cuadros siempre habían causado admiración en los espectadores. Las pinceladas abstractas de colores vibrantes creaban una sensación de vida, movimiento y pasión. Pero últimamente, en sus obras había aparecido algo nuevo: tonos oscuros y líneas abruptas. Incluso Sergio, que nunca había sido un gran conocedor del arte, lo había notado. «¿Te ha cambiado algo?», le dijo una tarde observando sus últimas obras. «Es bonito, pero diferente». Ana se quedó inmóvil por un segundo y luego se encogió de hombros. «Simplemente experimento. Creo que necesito algo nuevo». Esa frase hizo que Sergio se pusiera en guardia. Recordó cómo había dicho frases similares cuando decidió cambiar su círculo social unos años atrás. Entonces, eso había provocado que se distanciara de él durante varios meses. Con el tiempo, Sergio empezó a notar otras rarezas. Ana salía de casa con más frecuencia sin dar explicaciones. Decía que se encontraba con amigos o que visitaba exposiciones, pero nunca profundizaba en los detalles. «¿Cómo estuvo la tarde?», preguntaba Sergio cuando regresaba tarde por la noche. «Genial», respondía ella quitándose el abrigo. «Estuvimos hablando de nuevos proyectos». Su tono era tranquilo, pero demasiado vago, como si hubiera preparado esa respuesta de antemano. Lo más preocupante para Sergio fue su actitud con el teléfono. Antes, podía dejarlo en cualquier sitio, incluso olvidarlo en la cocina o en el estudio. Ahora, siempre lo llevaba consigo, en el bolsillo, en la mesa de al lado, incluso en el baño. Si se iluminaba, Ana lo revisaba al instante, a veces con una ligera inquietud en el rostro. Un día, en un fin de semana, Sergio observó cómo escribía con entusiasmo a alguien, sentada en el sofá. Intentó mirar por encima de su hombro, pero ella retiró rápidamente el teléfono. «¿Trabajo?», preguntó él, intentando sonar despreocupado. «No, solo escribe Lena», respondió ella, sin mirarlo siquiera. Lena era su amiga, y Sergio no tenía razones para desconfiar de ella. Pero algo en ese episodio volvió a ponerlo en alerta. Ana también empezó a dedicarle más tiempo a su apariencia. Se pasaba mucho tiempo eligiendo ropa, probando nuevos maquillajes, aunque antes era bastante indiferente a esos detalles. Sergio le hacía cumplidos, pero solo recibía un breve «gracias». «Quizá me lo estoy inventando», pensaba él. Todo indicaba que su vida era perfecta. Hacían deporte, iban a fiestas, acudían juntos a exposiciones. Sus amigos envidiaban su matrimonio. Pero Sergio no podía deshacerse de la sensación de que solo veía la superficie, que algo se ocultaba tras ella. Una tarde, durante la cena, Sergio preguntó: «¿Eres feliz?». Ana alzó las cejas sorprendida. «Claro, ¿por qué preguntas?». «Simplemente me preguntaba. A veces me parece que estás preocupada por algo». Ella sonrió y le tomó la mano. «No te preocupes. Simplemente tengo mucho trabajo». Sus palabras sonaban convincentes, pero Sergio notó que sus dedos temblaban ligeramente. Esa noche, estuvo mucho tiempo sin dormir, mirando al techo. Intentaba encontrar una explicación lógica a su inquietud. Quizás estaba preocupado por el estrés del trabajo, o su intuición le estaba indicando realmente que algo extraño había entrado en sus vidas. En la habitación solo se oía la respiración regular de Ana. Sergio se giró hacia ella, observando su rostro a la tenue luz de una farola. Parecía tan tranquila, tan distante. «Si hay algo que debo saber, lo sabré», pensó. Pero en el fondo de su corazón ya sentía que ese mundo idílico comenzaba a desmoronarse. Los pensamientos inquietantes no abandonaban a Sergio,
aunque intentaba convencerse de que se debía al trabajo. Sin embargo, cuanto más observaba a Ana, más detalles percibía que antes habían pasado inadvertidos. La tarde comenzó como de costumbre. Ana volvió a encerrarse en su estudio, dejando la puerta entreabierta. Sergio, sentado en la sala, hojeaba las noticias en su tableta, pero su mirada se dirigía constantemente hacia el estudio. La voz de ella llegaba amortiguada. Hablaba con alguien por teléfono. Era algo nuevo. Antes rara vez hablaba por teléfono en el estudio. Prefería contestar las llamadas en el dormitorio o en la cocina. Sí, entiendo. Su voz sonaba baja, casi susurrante. Sergio se tensó, pero decidió no mostrar que estaba escuchando. Ana continuó. Bueno, entonces mañana. Pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Escuchó cómo dejaba el teléfono sobre la mesa y exhalaba con fuerza, como si la conversación la hubiera agotado. Poco después salió del estudio y, al ver a Sergio, le sonrió rápidamente, pero sus ojos evitaban la mirada del suyo. ¿Todo bien?, preguntó él, intentando que su voz sonara tranquila. Claro, respondió ella, sentándose frente a él. Simplemente estoy cansada. He tenido mucho trabajo. Sus palabras parecían convincentes, pero sus dedos jugaban nerviosamente con la taza de té. Sergio la conocía demasiado bien como para no notar esos pequeños detalles. Al día siguiente, Ana dijo que tenía que ir al centro de la ciudad a una reunión con el organizador de la exposición. No era algo inusual. Su trabajo requería relacionarse con galerías, curadores y marchantes de arte. Pero Sergio notó que escogió la ropa con mucho cuidado, experimentando con un nuevo peinado. «Estás impresionante», dijo él, observando cómo se retocaba el maquillaje ante el espejo. «Gracias», respondió Ana brevemente, sin mirarlo siquiera. Cuando la puerta se cerró tras ella, Sergio se sintió extraño. La sensación era como si estuviera despidiendo a una desconocida. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su comportamiento. Recordaba cómo evitaba sus preguntas, cómo su teléfono se había convertido súbitamente en algo inaccesible. Esos detalles se ensamblaban en un inquietante rompecabezas. Más tarde, por la noche, cuando Ana regresó, estaba inusualmente animada. Habló de la reunión, de las ideas para una nueva exposición, pero en su tono se percibía cierta distancia. Sergio la escuchó, asintiendo en los momentos adecuados, pero sus pensamientos vagaban en otra parte. Esa noche volvió a no poder dormir. Ana dormía a su lado, roncando suavemente, mientras él permanecía despierto, mirando al techo. En su cabeza se repetían los acontecimientos de las últimas semanas. Su intuición le decía que algo andaba mal, pero no sabía cómo comprobarlo. Al día siguiente, decidió hablar con Lena, la mejor amiga de Ana. Ella siempre había sido abierta y directa, y Sergio esperaba que pudiera disipar sus dudas. «Lena, hola», la llamó por teléfono durante la pausa para el almuerzo. «¿Podrías quedar conmigo? Necesito hablar». Lena aceptó, y una hora después ya estaban sentados en una pequeña cafetería. Sergio comenzó con cautela, intentando no mostrar su preocupación. «Ana se ha comportado de forma extraña últimamente», dijo. «¿No has notado nada?» Lena frunció el ceño, moviendo la cabeza pensativamente. «De verdad que está un poco nerviosa últimamente, pero eso probablemente se debe al trabajo. Ya sabes cómo se preocupa por sus exposiciones». «Sí, pero...» Sergio dudó, buscando las palabras. «¿Ha hecho nuevos conocidos?» Lena lo miró durante mucho tiempo antes de responder. Mencionó a una persona. «Creo que un marchante de arte, pero no sé nada de él». Esa respuesta no le dio a Sergio ninguna información concreta, pero intensificó sus sospechas. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué Ana se había vuelto tan reservada? Por la noche, Sergio intentó hablar con Ana con cuidado. Le hizo algunas preguntas neutrales sobre sus días, sobre sus citas, pero ella respondió con evasivas. «¿No confías en mí?», preguntó ella de repente, interrumpiendo sus preguntas. Sergio sintió cómo lo asaltaba una oleada de vergüenza y culpa. «Claro que confío en ti.
Simplemente me preocupo por ti. Trabajas demasiado. Ella sonrió y le besó en la mejilla. No te preocupes. Todo está bien. Pero su sonrisa volvió a parecer falsa, y sus palabras, preparadas de antemano. Esa noche, Sergio sintió que su ansiedad se volvía insoportable. Sabía que la verdad, fuera cual fuera, ya se asomaba en el horizonte. Solo le quedaba decidir si estaba dispuesto a enfrentarse a ella cara a cara. Sergio llevaba varios días viviendo con una tensión interior. La inquietud que se había instalado en su corazón se manifestaba cada vez con más fuerza. Intentaba convencerse de que era solo fruto de su imaginación, pero cada pequeño detalle, una mirada extraña de Ana, sus llamadas telefónicas, sus respuestas evasivas, echaba más leña al fuego. El viernes por la noche, tras finalizar un caso, Sergio decidió tomar una copa con Vladimir, su mentor y colega mayor. Vladimir era el tipo de persona que podía ver la situación desde fuera y darle un consejo sensato. «Pareces como si el mundo se te hubiera derrumbado», comentó Vladimir, sirviéndose un whisky. «Sí, tengo problemas». Sergio giró lentamente el vaso en sus manos. «¿El trabajo?», supuso Vladimir. Sergio negó con la cabeza. «Ana, se ha vuelto diferente. Un comportamiento extraño, secretos. No sé qué está pasando». Vladimir lo miró fijamente. «¿Son solo conjeturas?». «Por ahora sí, pero siento que algo va mal». Vladimir resopló mirando su vaso. «Sabes, una vez mi mujer se volvió diferente». Lo ignoré. Y luego resultó que llevaba 6 meses viéndose con mi vecino. Sergio se estremeció al oír esas palabras. Siempre había sabido que Vladimir había pasado por un divorcio difícil, pero nunca había oído los detalles. «¿Qué hiciste?», preguntó en voz baja. «Primero intenté entenderlo, comprenderlo, pero sinceramente, si alguien quiere ocultar algo, siempre encontrará la manera. Por eso es mejor saber la verdad, sea cual sea». Vladimir hizo una pausa y añadió: «Duele, pero al menos puedes seguir adelante». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Sergio. Comprendía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Al día siguiente, Sergio decidió empezar poco a poco. No era partidario de espiar a su esposa, pero su extraño comportamiento lo obligó a hacer algo. Esa noche, Ana volvió a decir que tenía una cita con el marchante de arte. Esta vez, Sergio no hizo preguntas, solo asintió y le deseó suerte. En cuanto la puerta se cerró tras ella, notó que su tableta había quedado sobre la mesa de la cocina. Era algo inusual. Ana casi siempre se la llevaba, especialmente cuando iba a citas de negocios. Sergio sintió cómo lo invadía un conflicto interno. No quería invadir su espacio personal, pero la idea de que podría encontrar respuestas a sus preguntas era demasiado tentadora. Cogió la tableta y la abrió. Lo primero que llamó su atención fue un mensaje de un contacto desconocido. «Te espero en el lugar de siempre. No llegues tarde». Sergio sintió cómo se le encogió el estómago. Intentó abrir el chat, pero el dispositivo le pidió la contraseña. Dentro de él hervía una mezcla de ira y miedo. Al día siguiente, Ana volvió a marcharse a su cita. Sergio aprovechó la ocasión para hablar con Lena, pero no contestó al teléfono. Entonces fue al estudio de Ana. La puerta del estudio estaba entreabierta, lo que le permitió entrar. En la habitación reinaba el desorden creativo. Pinceles, botes de pintura, lienzos en desorden. Su atención se centró en una nota que estaba sobre la mesa. «Nos vemos el jueves. Como quedamos, no puedo esperar». Sergio sentía cómo sus sospechas se convertían en certeza. Un par de horas después, Ana regresó a casa, como siempre, animada y alegre. Pero ahora él la miraba de otra manera. Al día siguiente, Sergio se encontró con Igor en la oficina. Trabajaban juntos en un caso, y después de la reunión, Sergio decidió, sin ser demasiado directo, desviar la conversación hacia temas personales. «Oye, ¿te has encontrado por casualidad con mi mujer por la ciudad? Ella suele ir al centro». Igor
que claramente no esperaba esa pregunta, se tensó un poco. Bueno, puede que un par de veces. ¿Qué pasa? Solo me preguntaba, respondió Sergio, intentando hablar con calma. Pero su intuición le decía que Igor sabía más de lo que decía. Sergio ya no podía soportar la incertidumbre. Decidió averiguar a dónde iba Ana por las noches. La próxima vez que se preparó para ir a su cita, cogió un taxi y la siguió. Su ruta fue inesperada. En lugar de ir a la galería, se detuvo frente a una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad. Sergio observó cómo entraba y se sentaba a una mesa, donde ya la esperaba un hombre. Era un hombre alto y atlético, cuyo rostro le pareció familiar a Sergio. Sintió cómo una oleada de ira le subía al pecho. Todo lo que había intentado ignorar, ahora se convertía en una realidad innegable. Sergio no entró en la cafetería. En lugar de eso, se quedó en el coche, observándolos a través de la ventana. Se reían, sonreían, y luego el hombre extendió la mano para tocarle los dedos. Ese momento fue un punto de inflexión para Sergio. Ahora sabía que sus preocupaciones no habían sido en vano. Su mundo, que parecía perfecto, comenzaba a desmoronarse. Pero lo peor estaba por llegar. ¿Cómo actuaría a partir de ahora? Sergio no podía olvidar la escena que había presenciado en la cafetería. Todo lo que antes parecían dudas y conjeturas, ahora se convertía en una realidad irrefutable. Ana estaba sentada frente a otro hombre, sus ojos brillaban, y su sonrisa era de las que hacía mucho tiempo que no veía en su casa. Parecía feliz. Esas imágenes lo persiguieron durante toda la noche. Intentó encontrar una explicación lógica. «¿Quizás es un socio de negocios?», pensó, pero la facilidad con la que ella tocaba la mano del desconocido refutaba esas ideas. Sergio lo sabía. Entre ellos había algo. Por la mañana, Sergio decidió actuar. Quería saber quién era ese hombre. Mientras Ana se preparaba para ir a trabajar, revisó discretamente su tableta, que había quedado en la cocina. Ella no había cambiado la contraseña, y Sergio volvió a intentar abrir sus mensajes. Esta vez tuvo suerte. La tableta estaba desbloqueada. Entre la correspondencia encontró un chat con el nombre de Alexei. Los mensajes eran cortos, pero suficientemente elocuentes. «Te echo de menos. ¿Cuándo nos veremos de nuevo?» «Pronto, esta semana seguro. Estabas preciosa hoy. Gracias por la noche. Tú me haces feliz». Esas líneas le quemaron el corazón. La frase «tú me haces feliz» sonaba como una burla. ¿Cómo podía ser? Todo lo que habían construido juntos ahora parecía una farsa. En el trabajo, Sergio no podía concentrarse. Todo el día sus pensamientos estuvieron ocupados solo con eso. Por la noche, volvió a encontrarse con Vladimir. «Bueno, ¿has encontrado respuestas a tus preguntas?», preguntó el mentor, mirándolo por encima del vaso de whisky. «Sí, y no me gusta lo que he descubierto». Sergio suspiró y se tapó la cara con las manos. «¿Te está engañando?», preguntó Vladimir con calma. Sergio asintió. «He encontrado la correspondencia. La he visto con un hombre, se ven». «¿Y qué piensas hacer?». Sergio guardó silencio. No sabía qué responder. Vladimir, viendo su confusión, continuó. «Mira, yo he pasado por esto. Ahora te apetece actuar, irrumpir en su vida, armar un escándalo, decírselo todo. Pero piensa, ¿qué quieres al final? ¿Perdón? ¿Separación? ¿Venganza?». Sergio se quedó pensativo. Lo abrumaban las emociones, ira, resentimiento, dolor. Pero comprendía que Vladimir tenía razón. Las acciones impulsivas solo empeorarían la situación. Al día siguiente, Sergio, sumido en sus pensamientos, salió de la oficina y se encontró con Igor. «Oye, ¿qué te pasa? Pareces como si llevaras una semana sin dormir», comentó su colega. Sergio decidió que la sinceridad podía ayudar en ese momento. «Tengo problemas en mi familia. Creo que Ana me está engañando». Igor, curiosamente, no parecía sorprendido. Dudó, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. «¿Sabes algo?», preguntó Sergio bruscamente, notando su extraño comportamiento. «Mira,
No quería meterme, comenzó Igor bajando la voz. Pero la he visto varias veces en compañía de un chico. Es de algún gimnasio, creo. Esas palabras solo reforzaron las sospechas de Sergio. Ahora sabía que no se había equivocado en sus observaciones. Esa noche, cuando Ana regresó a casa, Sergio la esperaba en la sala. Su rostro era impasible, su mirada pesada. «Necesitamos hablar», comenzó él, apenas ella cruzó el umbral. Ana, al percibir su estado, se mostró alerta. «¿De qué?» «De tus encuentros con Alexei», respondió él, pronunciando el nombre con evidente desprecio. Ella palideció. Por un segundo, en sus ojos brilló algo parecido al miedo, pero luego rápidamente se recompuso. ¿Has estado husmeando en mis cosas? ¿Es eso todo lo que puedes decir? ¿Me has sido infiel, Ana? La voz de Sergio era fría y cortante. Ella bajó la mirada. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sí, susurró finalmente. Sergio sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Las palabras que temía oír ahora eran realidad. ¿Por qué?, preguntó él, intentando contener sus emociones. ¿Acaso hice algo mal? Ana levantó la cabeza, y en sus ojos había tanto dolor que, por un instante, su ira se transformó en asombro. Te has distanciado de mí, Sergio. Siempre estás ocupado. El trabajo es lo más importante para ti. Me sentía innecesaria. ¿Y decidiste que la mejor manera de lidiar con eso era engañarme? El sarcasmo en su voz era insoportable. No es una excusa, respondió ella secándose las lágrimas. Cometí un error, pero, Sergio, tú también tienes culpa. Él apretó los puños. Le apetecía gritar, romper algo, pero se contuvo. Has destruido todo lo que teníamos, dijo en voz baja. Cuando Ana se retiró al dormitorio, Sergio permaneció sentado en la sala. Las palabras de ella resonaban en su cabeza, su correspondencia, las escenas de la cafetería. No sabía cómo seguir adelante. Pero una cosa estaba clara: su relación nunca volvería a ser la misma. Su mundo se había fracturado y ahora debía decidir cómo reconstruirlo. Después de la confesión de Ana, el mundo de Sergio se había resquebrajado por completo. Esa noche apenas durmió. Sus palabras, «Tú también tienes culpa», le herían los nervios, aunque comprendía que era solo un intento de justificarse. Pero lo que realmente lo atormentaba era la pregunta, ¿cómo seguir viviendo? A la mañana siguiente, Ana intentó hablar con él. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas, pero su voz sonaba firme. «Sergio, sé que ahora me odias, y lo entiendo, pero debemos hablar». «¿Hablar?», apartó la mirada de la taza de café frío. «¿Qué más hay que decir? Ya lo has hecho todo». Ella se sentó frente a él con las manos sobre la mesa. «Quiero explicarte». «No es necesario», la interrumpió. «Tus explicaciones no cambiarán nada». «Pero quiero que comprendas». «Comprendo». Su voz se elevó. «Decidiste que nuestro matrimonio no valía nada y fuiste a buscar la felicidad a otro lado. ¿Qué más hay que comprender?». Ana calló, sorprendida por su brusquedad. Esperaba ira, pero no un frío tan gélido como el viento invernal. Sergio decidió escapar de sus emociones, refugiándose en lo que le era familiar y predecible: el trabajo. Al día siguiente, se sumergió de lleno en sus asuntos, presentando una demanda tras otra, reuniéndose con clientes, leyendo decenas de páginas de documentos legales. Sus compañeros notaron el cambio en él. Igor, observándolo desde su despacho, intentó hablar con él una vez más. «Sergio, ¿todo bien? Te has volcado en el trabajo con una intensidad como si quisieras desgarrar el mundo jurídico». «Simplemente intento ser productivo», respondió Sergio con brevedad, sin levantar la vista. Pero en su interior no había paz. El trabajo se convirtió en un respiro temporal, una forma de aplazar el inevitable enfrentamiento con el dolor. Vladimir, al percibir los cambios en Sergio, lo invitó a cenar. A la mesa, en el acogedor ambiente de un restaurante, el mentor escuchó atentamente su historia.
«Sabes, Sergio», comenzó Vladimir, meditando sus palabras, «veo que estás al borde del abismo. Piensas que las emociones te destruirán si las dejas salir, pero si las reprimes, te destruirán por dentro. ¿Y qué sugieres? ¿Armar un escándalo? ¿Destruir todo en casa?», preguntó Sergio con una amarga sonrisa. «No, pero necesitas comprenderte a ti mismo. Hazte la pregunta, ¿quieres perdonarla o castigarla?». Esas palabras hicieron que Sergio reflexionara. Los siguientes días transcurrieron en una angustiosa incertidumbre. Cada vez que veía a Ana sentada ante su caballete, pintando sus cuadros, lo embargaba la ira. Ella vivía como si nada hubiera pasado, como si su infidelidad fuera un simple error que se podía olvidar. Pero la ira se tornaba dolor cuando recordaba sus momentos felices, los viajes, las risas, su voz, que siempre lo calmaba tras un día agotador. La quería. Incluso ahora, a pesar de la traición, ese amor no había desaparecido. Una noche ya no pudo más. Se quedó de pie en su dormitorio, mirándola mientras dormía del otro lado de la cama. De repente, sintió un irrefrenable deseo de despertarla y preguntarle, «¿Por qué lo hiciste? ¿Fui tan mal esposo?». Pero se contuvo. En lugar de eso, fue a la cocina, se sirvió un whisky y permaneció allí hasta el amanecer. Pronto, Sergio comprendió que sentarse a esperar no era una opción. Tenía que hacer algo para recuperar el control de su vida. Empezó a considerar las alternativas, desde el divorcio hasta intentar reconstruir su relación. Sin embargo, en su interior sabía que no podía simplemente perdonar y olvidar. Cada mañana miraba a Ana y sentía cómo se abría un abismo entre ellos. Un día decidió encontrarse con Lena, la amiga de Ana. Esperaba que ella lo ayudara a entender lo que estaba sucediendo. «Lena, ¿lo sabías?», preguntó directamente, apenas se sentaron en la cafetería. Ella dudó, evitando su mirada. «Sergio, no quería entrometerme. Sabía que Ana era infeliz, pero no pensé que llegaría tan lejos». «¿Infeliz?». Su voz estaba llena de amargura. «Nunca me lo dijo. Porque temía que no lo entenderías. Siempre estabas demasiado ocupado, demasiado distante». Esas palabras fueron otro golpe. Sentía cómo su ira hacia Ana comenzaba a mezclarse con un sentimiento de culpa. Al regresar a casa, Sergio se encerró en su estudio. Permaneció largo rato en silencio, intentando ordenar sus pensamientos. Comprendió que no podía seguir viviendo así. Tenía que tomar una decisión. ¿Pero cuál? ¿Perdonarla? ¿Divorciarse? ¿Vengarse? Cada opción le parecía incorrecta. Recordó las palabras de Vladimir. «Hazte la pregunta, ¿qué quieres?». Sergio cogió un papel y comenzó a escribir. Quería comprender qué era lo más importante para él, preservar su orgullo o recuperar su familia. Pero cada vez que intentaba escribir sobre el perdón, en su mente volvían las palabras del chat. «Tú me haces feliz». Su mano se quedó inmóvil. Comprendió que, a pesar del amor, su confianza estaba destrozada, y recuperarla sería imposible. La noche llegó a su fin, y Sergio llegó a una importante conclusión. No podía seguir viviendo en un estado de conflicto interior. Ahora sabía que debía actuar, pero el cómo seguía siendo una incógnita. Los días posteriores a su conversación sincera con Ana se convirtieron para Sergio en una lenta y dolorosa toma de conciencia de que su mundo se había derrumbado para siempre. Su vida en común, que alguna vez consideró sólida y feliz, ahora no era más que una frágil construcción a punto de desplomarse con el menor empujón. Ana intentaba comportarse como si todo pudiera volver a la normalidad. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno y esperaba que Sergio, como antes, diera el primer paso hacia la reconciliación. Pero su frialdad y distancia se hacían cada vez más evidentes. Sus cuadros, alguna vez llenos de inspiración, ahora parecían sombríos y vacíos. Cada pincelada en el lienzo estaba llena de dolor y culpa. Su proceso creativo ya no le proporcionaba consuelo, solo le recordaba la destrucción que ella misma había provocado. Un día,
Lena fue a visitarla. Su amiga notó el cambio en Ana. Sus ojos estaban cansados, sus hombros caídos. «Ana, no puedes vivir así», dijo Lena sirviéndose una taza de té. «Debes hacer algo. Hablar con él, explicarte». «Lo intenté». Ana bajó la mirada. «Pero él no me escucha». «¿Y estás segura de que quieres que te escuche?» Lena la miró con seriedad. «¿Estás segura de que quieres este matrimonio?» Ana se quedó pensando. Esa pregunta la perseguía cada noche. Seguía queriendo a Sergio, pero comprendía que su relación ya no era la misma. Sergio, por su parte, se sumergió en una nueva realidad. Se dio cuenta de que ahora vivía en una casa con una mujer a la que ya no conocía. Sus conversaciones se habían vuelto escasas, como si cada uno temiera hablar demasiado. En el trabajo volvió a encontrarse con Vladimir. «Pareces como si acabaras de salir de un juicio muy duro», observó el mentor. «Se podría decir que sí», respondió Sergio con una sonrisa irónica. Vladimir le sirvió un whisky. «Bueno, ¿cómo van tus asuntos familiares?» Sergio se encogió de hombros. Creía que encontraría una respuesta, pero cuanto más pienso, menos entiendo qué hacer. «Es normal, estás en una fase de caos, pero créeme, pasará. Lo importante es no tomar decisiones por impulso». Vladimir tenía razón. Sergio decidió darse tiempo. En lugar de intentar resolver todos los problemas de inmediato, empezó a centrarse en sí mismo. Volvió a practicar deporte, algo que había descuidado. Las carreras matutinas se convirtieron en una especie de meditación. Una tarde, Sergio volvió a encontrarse con Igor. Esta vez, su conversación fue mucho más sincera. «Oye, Sergio, quiero decirte algo», comenzó Igor. «Sé que cometí un error al callarme lo que vi a Ana con ese chico, pero no quería entrometerme». «Ahora ya no importa», respondió Sergio. «Aún así, sabes, te he visto sufrir. Te mereces algo mejor», dijo Igor poniendo una mano sobre su hombro. Sergio no respondió, pero las palabras de Igor quedaron grabadas en su mente. Ana y Sergio comenzaron a alejarse gradualmente el uno del otro, como dos barcos llevados por la corriente hacia direcciones opuestas. Ella se refugiaba cada vez más en su taller, donde pasaba horas frente a un lienzo en blanco. Sergio, por el contrario, empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Hizo nuevos amigos con quienes iba al gimnasio y discutían sobre libros. Una tarde, decidió pasear por el parque para despejar la mente. A lo lejos, vio a una joven pareja cogida de la mano, riendo. Por un momento, recordó cómo él y Ana habían sido tan felices. Pero ese pensamiento ya no le causaba dolor, solo una leve melancolía. Ana y Sergio comprendían que el final de su matrimonio era inevitable. Ana ya no intentaba hablar con Sergio. Su silencio se había convertido en una señal de que ella también se había rendido. Una noche, mientras Sergio estaba sentado en la cocina con una taza de café, Ana entró silenciosamente. Se detuvo en el umbral, mirándolo. «Sergio», dijo finalmente, «creo que debemos tomar una decisión». Él asintió. Ambos sabían que su historia había llegado a su fin. Solo quedaba dar el último paso. La mañana en que Sergio tomó la decisión final fue sorprendentemente soleada. La luz se filtraba a través de las gruesas cortinas de su dormitorio y el silencio que llenaba la casa era casi engañoso. En ese momento sintió una extraña paz, como si todas las angustias que lo habían atormentado en las últimas semanas finalmente se hubieran disipado. Ana ya estaba despierta. Estaba sentada al borde de la cama, mirando distraídamente por la ventana. Su silueta parecía frágil y vulnerable, como si ya supiera lo que iba a suceder. «Necesitamos hablar», dijo Sergio en voz baja, entrando en la habitación. Ana se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante contuvo la respiración. «Yo también quería proponerlo», respondió ella, con la voz temblorosa. Se sentaron frente a frente, a la misma mesa donde alguna vez habían compartido sueños, planes para el futuro y simples bromas. Ahora, entre ellos se extendía un abismo insalvable. «He estado pensando mucho», comenzó Sergio, intentando mantener la calma. «En nosotros, en lo que sucedió.
Ana asintió en silencio, dándole espacio para continuar. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y, quizás, en cierto modo, yo también tengo la culpa. Me dejé llevar demasiado por el trabajo, me distancié demasiado de ti. Pero eso no justifica tu traición. Ana bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su blusa. Lo sé, susurró finalmente. Lo siento. Yo también, respondió Sergio. Lamento que nos hayamos perdido. Sus palabras resonaron con tanta claridad que Ana apenas pudo contener las lágrimas. Perdón, pero no reconciliación. Sergio hizo una pausa, recopilando sus pensamientos. Te perdono, Ana, no por ti, sino por mí. No quiero seguir cargando con este peso, con esta ira. Quiero liberarme de todo esto. Ana lo miró sorprendida. No esperaba esas palabras. Pero, ¿entiendes que eso no es suficiente?, preguntó con cautela. Sí, lo entiendo. Por eso quiero terminar con esto. Ya no podemos estar juntos. Esas palabras la golpearon con más fuerza que todo lo que había escuchado en las últimas semanas. Sabía que era el fin, pero oírlo en voz alta era insoportable. ¿De verdad has decidido eso?, susurró ella. Sí, respondió él con firmeza. Merecemos algo mejor, cada uno de nosotros. Durante los días siguientes, Sergio empezó a recoger sus cosas. No hubo escenas ni reproches. Todo sucedió de forma tranquila y serena, como si ambos hubieran aceptado lo inevitable. Ana tampoco se resistió. Comprendía que cualquier palabra o acción suya solo empeoraría la situación. Una tarde, mientras Sergio guardaba libros en una caja de su estudio, ella entró. ¿De verdad te vas?, preguntó ella, parada en la puerta. Él se volvió y la miró. Sí, Ana, ya me he ido. Solo me queda recoger mis cosas. Esas palabras fueron el golpe final. Ella se dio la vuelta y salió sin decir nada más. Cuando Sergio finalmente cerró la puerta de su casa, sintió un extraño alivio. Ya no estaba encadenado por el dolor y la decepción. Ahora tenía ante sí una nueva vida, llena de incertidumbre, pero ya sin la pesada carga del pasado. Alquiló un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, lo amuebló a su gusto, dándole un toque personal. Al principio, le resultó extraño vivir solo, pero pronto encontró sus ventajas. El trabajo volvió a darle satisfacción, pero ahora intentaba no quedarse hasta tarde, encontrando tiempo para pasear, leer y hacer deporte. Comprendió que valorarse a sí mismo no era egoísmo, sino una necesidad. Unas semanas después, recibió una carta de Ana. En ella se disculpaba una vez más, reconociendo sus errores y diciendo que nunca olvidaría sus momentos juntos. Sergio leyó la carta varias veces. No respondió, pero sintió que ese gesto era importante para ella, y para él también. Pasaron varios meses, y Sergio se dio cuenta de que ya no pensaba en lo sucedido con dolor. Su pasado formaba parte de su historia, pero ya no definía su futuro. Estaba de pie en el balcón de su nuevo apartamento, mirando la puesta de sol. Sentía paz en su interior. Había perdonado a Ana. Y lo más importante, se había perdonado a sí mismo. Ahora era libre, libre para vivir como quería, sin el peso del pasado. Esa libertad era una nueva página en su vida. Una página en la que iba a escribir su propia historia.